Quiero presentar la cátedra. El profesor que estaba hablando es Nacho Invinkerried, es el adjunto de la cátedra. Yo soy el titular, el arquitecto Ian Dutari, y tenemos 6 comisiones: la arquitecta Celeste Guerrero, el arquitecto Pablo Carballo, el arquitecto Daniel Huespe, el arquitecto Matías Dinardi, el arquitecto Lucas Ruarte y el arquitecto Iván Ragnick. Aparte nos acompañan con su valiosa ayuda, un número importante de ascriptas y ascriptos que nos ayudan a llegar con los contenidos a todos ustedes. Primero que nada, les quiero dar la bienvenida a todos, desearles una gran cursada, que tengamos un año donde podamos transmitir contenidos, básicamente transmitir pasión por nuestra disciplina, que es una disciplina compleja, pero muy, muy humana y muy, muy, como decía recién, apasionante. Y bueno, citando a Enrique Miralles como idea marco del cursado, me gustaría decir que nos interesa una arquitectura capaz de alojar la complejidad que la origina, y citando al maestro Pablo Méndez, capaz de alojar la incertidumbre y la imprevisibilidad de la vida. Y yo agregaría la dignidad de la vida. Es decir, básicamente es una disciplina profundamente humana. No se trata de una técnica, no se trata de un mero oficio, se trata de una dimensión que entendemos forma parte de la cultura de la humanidad, y junto con el lenguaje, las ciudades y el lenguaje, las ciudades y su arquitectura son sin dudas la expresión de lo humano por excelencia. Así que para nosotros es muy, muy lindo poder compartir con ustedes un año de trabajo para ir descubriendo los tesoros de la arquitectura y por qué no ser parte de uno de ellos, ¿no? Así que vamos a comenzar con una serie de precisiones y preguntas que me sirven como para contar un poco este primer abordaje de nuestra disciplina, que, digamos, la pregunta inicial sería: ¿qué voy a aprender en el cursado de Arquitectura 4A? Me parece absolutamente pertinente y legítimo preguntarse qué es lo que vas a aprender. Y lo que vas a aprender son una serie de saberes que tienen como eje, como motor, la comprensión y el manejo pertinente de una operación que llamamos proyecto. Esa operación proyecto está caracterizada por ser compleja, porque, primero, si la arquitectura es compleja, el proyecto que la incluye, cuanto más a la complejidad de la arquitectura le sumas la traducción y sus pasos que implica el proyecto. A su vez van a ver que hoy vamos a empezar a abordar una de las ideas con que interpretamos que el proyecto, que es la realidad tiene una dimensión multiescalar, por eso la arquitectura también la tiene. Y esta capacidad de trabajar en las multiescalas simultáneamente es una expertise, una práctica que hay que interpretar y desarrollar. Y todo eso hacerlo de un modo, como ilustra esta imagen, de un modo integral, en donde todas las componentes están interrelacionadas, superando la noción de partes, conformando un todo significativo, un todo que es capaz de transportar significados, de ser, como decía recién, un vehículo de la cultura humana. Para eso voy a tener que aprender otras cosas. Primero, conocer en profundidad la arquitectura para poder proyectarla. No hay posibilidad de proyecto sin conocer la arquitectura. O peor, si hay posibilidad de operar de manera proyectual, pero si vos no tenés el manejo y la expertise de la arquitectura, no vas a tener cómo inocular arquitectura en tu proyecto. Esto es uno de los problemas centrales, para mí, a mi entender, de la formación en arquitectura y su proyecto. Que hay como una especie de autonomía del proyecto y no hay una deliberada, digamos, relación fuerte entre ambas partes, arquitectura y proyecto.
esto que suena como retórico, bueno, vamos a tratar de ocupar de echarle luz a este concepto, pero es muy importante. Y mirado muy genéricamente y muy conceptualmente, la arquitectura es una operación de generar relaciones entre partes, de partes que se pueden relacionar de distintos modos. Esta imagen ilustra esto que podría ser una motoneta, no sé, un triciclo o una máquina de cortar pasto. Puede ser muchas cosas según cómo los relacione, con qué intención y con qué sentido, con qué finalidad yo relaciono estas partes. Y la arquitectura es esta capacidad de generar partes relacionadas significativamente, ya digo, con intención y sentido, ¿no? Esas partes dejan de ser rueda, manubrio, para transformarse en motoneta. Es decir, hay una subordinación de las partes al todo, y ese todo es lo que entendemos la arquitectura. Y la arquitectura, básicamente, este curso del año, se trata de recorrer esa pregunta: ¿qué es arquitectura? En esa pregunta, en eso preguntarnos qué es arquitectura, es que nos vamos a ir formando en ella. ¿Usted quiere conocer la arquitectura? Vaya y dibújela, decía Le Corbusier. Vamos a ver muchas formas de conocer la arquitectura. Hay muchas formas, hay muchas maneras de interpretarla. Por suerte, no es una disciplina que admita una sola respuesta. No nos interesan las visiones reductivas o simplificadoras o de pensamiento único. Nos interesa la complejidad y nos interesa intersecarla con la formación de personalidades creativas que ustedes son. Es una disciplina profundamente humana en ese sentido. Hay un micrófono abierto, fíjense. Decía que vamos a desarrollar la pregunta de qué es la arquitectura a lo largo del año, como forma de interpretarla, que es otra palabra que vamos a usar mucho. Una brutal reducción sería entender qué es la disciplina del espacio y la forma. Es la disciplina que transforma el espacio en lugares. Es la humanización del espacio. Es la disciplina del espacio y la forma, materiales y geometría, para alojar, como decía, la dignidad de la vida humana en su complejidad. Entonces, por un lado, tenés que conocer la arquitectura, si no, ya tenés esta especie de autonomía del proyecto que no funciona. Pero por otro lado, tenés que manejar el proyecto como proceso y conocer su naturaleza. Esto es crucial, y yo diría que este proceso de como inocular arquitectura en el proceso del proyecto, de eso se trata el año. La primera consideración es entender que este tema de partes y todos. La arquitectura se compone de partes. Lo puedo mirar en muchos niveles, pero yo puedo decir, se hace de estructura, se hace de lugar, se hace de espacio, de circulaciones. Esos son como los componentes, de materiales, son los componentes, pero también hay otra categoría que podemos decir, tiene que ver con el cliente, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con una especificación técnica, tiene que ver con una situación económica, tiene que ver con una situación de un país, tiene que ver con la topografía. Es decir, tiene infinidad de facetas, como este dibujo de Leonardo da Vinci. Y tiene como momentos. Hay momentos muy disímiles a lo largo del proceso de proyecto. Hay un momento de ideación, un momento anteproyecto, un momento proyecto, un momento construcción. Y cada uno de estos momentos, cada una de estas componentes, cuando vos la activás o cuando vos la estás considerando, pareciera que las otras se subordinan, ¿cierto? Vos vas y vas a ver un lugar y vas a mirar el lugar y ves las orientaciones y parece que eso es como predominante y está bien. Después tenés una entrevista con el cliente que te expone sus necesidades de programa y parece que eso es lo que se impone. Después te dice el cliente, a mí me gustaría que uses perfiles porque yo tengo relación con una metalúrgica, me sale más barato. Entonces el Mati sale y arma sus casas de acero y metal. Es decir, es como que cada momento tiene como una predominancia. Y es normal que así sea. Vos estás poniendo el foco en algo, pero después tenés que poder reconstruir esta totalidad. No se trata la arquitectura de temas súper determinantes, se trata de una integralidad que relaciona partes. Y lo que tenemos que tener claro es que el proyecto, que está representado acá con esta imagen
de este poliedro desarmado, digamos, el proyecto tiene, digamos, esta capacidad, como dije al principio, de ser un objeto, un metaobjeto. Es un objeto que contiene otro objeto. Este objeto proyecto contiene la arquitectura. Entonces, este objeto termina siendo, en su última instancia, cuando digo proyecto y construcción, terminan siendo instrucciones para construir la arquitectura. Esto que conceptualmente parece como simple es absolutamente complejo e interesante, ¿no? Así que, digamos, es como que el proyecto fuese esta secuencia de Mamushka, es un ADN, es una partícula que genera un objeto más complejo, ¿no? Y como decía, te implica a vos el manejo y el expertise y el saber de habilidades muy distintas, porque saber hacer arquitectura implica tener imaginación creativa. Después también tiene que, hacen falta saberes técnicos muy precisos. Tiene que ver con el manejo del dinero, con la ciudad, con los clientes, con la filosofía, con lo social, con la tecnología. Es decir, va mudando el expertise necesario a lo largo de la evolución y la verificación de la arquitectura en el tiempo. ¿Y esto lo hacemos dónde? Lo hacemos en la universidad. Este aprendizaje de la arquitectura es en la universidad. ¿Y por qué lo pongo así? Porque está bueno entender que ¿qué se pretende de la universidad filosóficamente? ¿Qué es la universidad? Primero tenemos la suerte de estudiar en una universidad pública, que es una enorme apuesta de este país, de pensar que el saber es un derecho y que vos tenés derecho a estudiar, y la sociedad te brinda la posibilidad de acceder a la universidad pública y gratuita. Gratuita para vos, no es gratuita para la gente que paga con su IVA y con su ganancia el funcionamiento de esta universidad pública. Pero lo que quiero marcar es el tipo de conocimiento que se espera que vos adquieras en la universidad. Y para eso voy a tomar una idea que le escuché al gran Roberto Doberti, es el director del doctorado de la UBA, que pone, explicando qué es la universidad, él pone el ejemplo, dice, del punto de fuga. Dice, la diferencia entre la escuela, un politécnico y una universidad es la siguiente. Dice, usted en la escuela va a aprender una operación. Usted sabe, y su abuela también sabe, que el punto de fuga es el punto donde van las líneas paralelas entre sí, están en el horizonte, y más o menos con eso podés desarrollar cierto expertise en esa operación, y sos un operario. La escuela enseña operaciones. El Politécnico enseña una técnica. Entonces, si vos estudias el punto de fuga en un Politécnico, será la perspectiva del infinito de una dirección determinada. Eso es la definición de Cerzo de punto de fuga. Y vos sabrás hacer una técnica. Pero la universidad es otra cosa, dice Doberti. La universidad es ese lugar donde el punto de fuga es un invento de la Toscana italiana, en la salida de la Edad Media, al principio del Renacimiento, para no escribir un código de edificación. Eso es una interpretación. Eso es la universidad, es el lugar de las interpretaciones, es el lugar de la recreación del conocimiento, es el lugar de la creación de conocimiento. En la escuela se replica conocimiento, en la universidad se exploran las fronteras del conocimiento para poder descubrir nuevas cosas y correr la frontera del conocimiento. Eso se llama investigación. Inventar cosas nuevas. De lo que esperamos, queridos estudiantes, es que ustedes adquieran cosas que nosotros no sabemos. Si ustedes aprenden cosas que nosotros no sabemos, ahí nuestro rol está empezando a cumplirse. No se trata de que yo transmita un saber, se trata de que ustedes se lleven al límite de la frontera del conocimiento, de la invención, de la exploración. Por eso hace falta compromiso y hay que estar a la altura de una institución que no pretende ser una réplica a las demandas del mercado, sino entendida como la más poderosa herramienta de transformación social que tenemos. Y en esta idea de qué es la universidad, yo creo que se trata de que es por la naturaleza epistemológica de nuestra disciplina, el primer paso se trata de saber que tenemos que enriquecer el pensamiento técnico. Esto no es
una tecnicatura, no es un saber que solamente se ocupa de lo medible o de lo clasificable. La arquitectura tiene obviamente una dimensión medible, o que tenemos gusto por poner etiquetas y clasificar las cosas, y eso lo único que genera es la subcategoría y la subcategoría. Y hay quienes también, hoy se está discutiendo en el ámbito teórico mundial, bueno, que esto no es, en realidad no es una disciplina, porque no tiene ¿cómo decir?, una definición precisa. No es que arquitectura está de un lado y esto no es arquitectura, sino que nuestra disciplina tiene un borde denso, un borde amplio, y entre una cosa y otra hay muchas opciones. Para mí está bueno que así sea, y esto lo vamos a interpretar después como el ABC del origen del taller. Pero esta idea de que nuestra disciplina es mucho más que lo medible y lo mensurable, y que elude las simplificaciones, elude las clasificaciones, me parece muy importante entenderlo. Y la otra vertiente que pretendo desarrollar o pretendemos desarrollar juntos durante el año es el primer piolín del que tenés que tirar. Se trata de la necesidad de sensibilizar la observación. Aprender prestando atención a la preexistencia. Hay un proceso, yo llamaría virtuoso, que lleva a prestar atención en el fenómeno de la observación, a tener una actitud de exploración, de descubrir, y con el descubrir conocer, y con el conocer interpretar. Frei Otto, el premio Pritzker 2015, decía: hay mucho más interés en lo que descubro que en lo que invento. Esto es una gran lección, una gran lección. Nosotros vamos a estar, diría, por los próximos 30 años en actitudes exploradores, descubridores. No es que no exista la invención solo proviene de una exploración exhaustiva, de una investigación paciente, decía Le Corbusier. Así que nuestro insumo esencial del inventar implica antes haber observado, explorado exhaustivamente, descubrir alternativas a la realidad. Descubrir alternativas a la realidad es la definición de inteligencia de Marina, el filósofo. Lo que nosotros hacemos es buscar conexiones, interrelacionar cosas. Y la arquitectura es básicamente, esencialmente, un acto de interrelación de componentes relacionados con un sentido y un significado. Todo esto pasa en nuestro gran laboratorio, que son las ciudades. Esto es la ciudad de Córdoba, ese es el rombo de Forja, por allá andan las sierras del oeste, y acá tenés la singularidad del río. Así que bueno, sobre el río es que vamos a trabajar, aprovechando su singularidad paisajística y su potencialidad como espacio de valor de la ciudad, ya que las leyes de India lo ponían a los ríos como una especie de infraestructura de servicios higiénicos, prácticamente, eran unas cloacas, algo, y los desarrollos, los incipientes desarrollos industriales de la ciudad lo transformaron en un desaguadero, digamos, y recién en las últimas décadas hemos entendido que puede ser, entre comillas, el waterfront que todas las ciudades buscan tener, y retomar su escala, su escala transurbana, diría yo, metropolitana, y su potencialidad paisajística como recurso proyectual. Hacemos una pausa de 1 minuto o 2 minutos también. Hay que desarrollar la capacidad de estudio de nuestra disciplina. Y hay que registrar y leer y registrar sistemáticamente. Un recurso es que vos desarrolles la capacidad habitual de registrar en tus bitácoras tus procesos de exploración, de descubrimiento, de hallazgo, las preguntas que te está formulando. Y esto de habitual y sistemático tiene que ver justamente con el hábito. La idea de que el diseño es un instinto, es algo que tenés que incorporar de manera natural.
si vos diseñas la hoja en la que estás tomando apunte, pues vas a diseñar la fachada cuando tenga el proyecto. No es, el proyectar no es algo que pase después, es algo que estás desarrollando ahora. Tenemos una tendencia a pensar que podemos postergar nuestra formación, y nuestra formación está sucediendo ahora. Yo los invito a que hagan, que tomen conciencia de la importancia de este registro sistemático, y cuando nos podemos cruzar, realmente les voy a mostrar las bitácoras durante 30 años de elaboración de estas ideas, y de la vida profesional, de cómo esas lecciones son registradas, guardadas, esas observaciones, esas impresiones, y tienen un valor que se va acumulando a lo largo del tiempo. Hay una clase en alguno de los canales, después le mando el link, donde explico, digamos, la importancia del registro sistemático en las bitácoras. Los invito a que la vean. Después, si me hacen acordar, les paso el link. La cátedra tiene una preocupación por registrar también los productos que vamos generando a lo largo del tiempo, en donde el eje es, bueno, verificar cómo es que enseñamos y cómo es que se aprende la arquitectura. ¿Cómo aprendemos arquitectura? Esto no es una obviedad. Hay actualmente ciencias muy contemporáneas de la ciencia del aprendizaje. Si lo buscan en internet van a encontrar un montón de Science of Learning. Es como un espacio que, a mi entender, es clave preocuparte por cómo es el procedimiento de aprendizaje. Y bueno, tenemos a lo largo de las últimas décadas, diría yo, un registro y publicaciones de nuestros trabajos y nuestras ideas. Estamos preparando para próximamente publicar en el editorial de la universidad, por haber participado en un concurso y ganado esa posibilidad, un resumen de la producción y la idea teórico-práctica de las cátedras, ¿cierto? Ahí es como un mapa donde vos vas descubriendo cosas que están ahí disponibles en la disciplina de la arquitectura, y la arquitectura significativa del mundo. Pero esto de leer y registrar sirve para esto, para ver más lejos. Cuando vos, o sea, esto es un gusto maduro, necesitas un desarrollo. Silla dice, para entender el proyectista tenés que saber su desarrollo interior, es decir, cuánto has connotado la palabra arquitectura, cuánto te has hecho cargo de eso. Esto es un trabajo de formación personal, nadie lo puede hacer por vos. El primer paso para esto es, como decía, esto se estudia, es conocer la cultura arquitectónica. Ya van a ver cómo a lo largo del curso recurrimos mucho a las lecciones de la historia, entendida la historia como no es una cosa que pasó, es un acervo que está disponible ahora. Es como el presente del pasado. Es, citando a Mujica, el mayor presente que nos hacen cuando nacemos es conocer esa oferta que implica los saberes precedentes, los tesoros que hay dispersos por el mundo, digo físicamente y conceptualmente, es decir, cómo recoger y participar de ese cúmulo de saberes, de esos tesoros que están dispuestos por los más variados lugares del mundo, bueno, conocerlos para partir de ahí. Y al conocer esto, lo vamos a ver durante todo el año, vamos a recurrir mucho a ideas de maestros de la arquitectura, llamamos maestros a estos arquitectos que han hecho aportes a la disciplina y a la profesión. Esto es un registro que hace Tadoando muy jovencito sobre cómo a lo largo de una secuencia que va desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, se va moviendo el sol en su atelier y va registrando cómo se transforma perceptualmente a partir del sol, cómo se transforma perceptualmente ese espacio. Y lo muestro porque digamos, nos anticipa un poco un trabajo que vamos a empezar entre hoy y mañana. Nosotros tenemos un ritmo muy intenso, muy concentrado de trabajo, así que espero que estén atentos y disponibles y con ganas de laburar. Esto es Stephen Hall también prestando atención con unas maquetas de papel, al modo de el maestro Pablo Méndez, que él, con una idea muy lúcida, me parece que genera
como el equivalente al croquis a mano alzada, la maqueta tridimensional en papel. Hay un texto muy lindo que se llama Maqueta de papel en una de las publicaciones de él. Creo que la CELES tenía el PDF, ¿puede ser de eso? Lo podemos compartir después. Sí, Un sí, texto... sí, yo lo tengo, lo puedo pasar a los docentes y después lo comparten. Dale, genial. Les pido por favor que lo lean. Entonces acá cruzando Stephen Hall con Pablo Méndez, vemos estas pruebas de una maqueta de papel en donde se verifica cómo el sol entra y pega sobre los costados sobre un muro. Presten atención que acá hay tres piezas en juego. Una es la geometría de la ventana, qué es lo que define la forma de esta materia luz, la geometría de la ventana. Uno, o sea, si esto cambia de geometría, el resultado es distinto. Dos, la orientación. Si esto cambia de orientación, el resultado es distinto. Tres, la superficie sobre la cual arrojo la luz y la sombra, la luz que entra. La luz necesita de los muros para proyectarse, si no, vos no ves la luz entrando. La luz la ves cuando pega contra algo. Kant lo decía maravillosamente, decía, el sol no sabía lo maravilloso que era hasta que no pega contra la pared de una habitación. Pensar que podemos reclamar una porción del sol, poco menos que un milagro. Entonces, sol, luz, orientaciones y ventana van juntos. Y eso a su vez define el espacio. Sin luz no hay espacio. El espacio es percibido a partir de la luz. Entonces, sin luz no hay espacio, sin espacio no hay arquitectura. Esto, que parece muy simple, es el ABC de la arquitectura. Es el porqué, una de las facetas de por qué Cuervo dice la arquitectura es el espléndido y magnífico juego de los volúmenes bajo la luz del sol. Otra, como decía, otro de los cuidados que vamos a tener es estar siempre entendiendo que hay un presente del pasado, como decía recién, hay lecciones de la historia y que tenemos que conocer, porque si no, digamos, malogramos nuestro esfuerzo para inventar la rueda, ¿cierto? Nosotros tenemos que conocer la rueda y con ella inventar cosas que hoy no existen. Koolhaas lo dice muy bien. Dice, la arquitectura es como si fuese una bailarina con sus piernas extendidas, en la tensión de una pierna en el pasado y una pierna en el futuro. Ahí en ese equilibrio es que nosotros nos movemos. Y participar de esa ola que viene desde el pasado y que es como una especie de cadena de conocimientos, es esencial. Esto es en las Baleares españolas, la isla de Mallorca, en donde George Hudson hace su casa de descanso en Canlis, una casa que le hace a la mujer, ahí en un acantilado, hace una casa maravillosa, y que la vamos a estudiar más adelante por otra cosa, pero hoy la quiero mencionar por lo siguiente, porque tiene que ver ilustra esto que estamos por hablar de las ventanas. Esto es una ventana, tiene un vidrio ahí abajo, se ve el reflejo, si lo ven, pero claro, hace un recurso, un truco, que es poner el marco por fuera, entonces esa bocina que mira al mar y apunta al mar, se vuelve como un cuadro, ¿cierto? Y el recurso tecnológico es esto, un marco de madera de pino muy, muy simple. Esta idea que Hudson aplica aquí, no la inventa él, está disponible en la historia, y la propuso Sigurd Lewerentz, un gran maestro sueco, les sugiero que lo miren, que en sus edificios, sobre todo en el edificio de San Pedro, aplica esta técnica de la ventana por fuera, generando un recorte de la naturaleza y de esa manera transformándolo en paisaje. Con esto, ¿qué quiero decir? Yo no conozco Suecia, pero sí conozco la biblioteca, y ahí está esto para el que quiera salir de su zona de confort. Ahí está Le Corbusier, está Mies van der Rohe, está Kant, está Asplund, está Álvaro Aalto, está Enrique Miralles. Están todos esperando que vos tengas la voracidad, el hambre de hablar con ellos. Y siguen hablando, y siguen enseñando. Esto es crucial que lo entendamos, por favor.
La arquitectura se aprende visitándola y se aprende estudiándola, se interpreta, empezás a entender, a calzar la dimensión conceptual que tiene. Hacemos una pausa de 1 minuto, Mati. Ahí seguimos. Estamos dando vuelta sobre la pregunta de cómo se aprende el proyecto. ¿Cómo aprendemos los arquitectos a hacer arquitectura y su proyecto? La primera condición es entender que no aprendemos solos. Como decía, aprendemos de la historia, aprendemos de los maestros, pero también aprendemos de nuestros compañeros y de nuestros docentes. Y nosotros aprendemos de ustedes, no tengan ninguna duda. Eso acontece en un espacio pedagógico que está absolutamente singularizado y mirado por todos los expertos en aprendizaje, que es lo que nosotros llamamos taller. Ahora es un taller virtual, nos toca esto, y sorprendentemente para nosotros que llevamos muchos años recreando el taller, el año pasado, que fue 100% virtual, conseguimos hacerlo funcionar de manera muy eficaz. Acá es clave entender que todos tenemos algo para enseñar y todos tenemos algo para aprender, con el desafío extra ahora de que vamos a tratar de recrear estos espacios de compartir en modo virtual y no presencial. Para eso hay que entender, primero, la naturaleza del taller y la naturaleza del aprendizaje y el conocimiento en arquitectura. En arquitectura, el proyecto como respuesta no es una única respuesta. Si yo planteo un problema, el que sea proyectual, con un lugar y qué sé yo, obvio que no hay una sola respuesta correcta. Vos no estás buscando el resultado a una suma de partes y que sea una respuesta correcta que tenés que dar. Hay infinidad de respuestas correctas. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo planteo un tema y hay 10 respuestas correctas, en los talleres va a haber 20 grupos, ponele. Bueno, yo planteo una pregunta y hay 20 respuestas. Vos aprendés por lo que hiciste, pero aprendés por lo que hace tu compañero. Entonces multiplicaste por 20 tu experiencia. Nosotros los profes tratamos de recrear el espacio horizontal porque multiplicamos por 300 la respuesta. Es decir, es obvio que no se trata de que vos haces un proyecto y estás esperando en fila una especie de correctorio, esperando que te corrijan a vos. Lo que haces es participar de una comunidad que está explorando preguntas y respuestas. Ese espacio es el taller. Mira, yo ilustro esta idea con esta idea de qué es el taller con este ejemplo. Esto es Rajastán. Vamos a ir a ver un lugar en Rajastán que visto en Google se ve así, tiene pinta de pirámide, y vamos a compararlo con otro lugar en las antípodas del mundo. Esto es la selva de Petén, esto es la ciudad de Tikal, estas son otras pirámides, este es el templo del jaguar gigante en Tikal, y esto, si yo muestro esto, pareciera que esto es la planta y el corte del jaguar gigante, pero en realidad, ¿saben qué? Esto es el aljibe de Rajastán, y en lugar de de ser una pirámide para arriba, es una pirámide para abajo. Los dos son de hace más o menos 1000 años, para decirlo simplificado. Los dos son arquitectura en piedra, los dos son arquitectura sagrada, y los dos son arquitectura escalonada. Simplemente que uno va para arriba y el otro va para abajo. El aljibe de Chandaori son estas increíbles pirámides excavadas en la tierra que recogen la lluvia del monzón al modo de una cosecha y permiten el rito sagrado del agua a medida que pasa el año y se va evaporando el agua. Es decir, tenemos dos arquitecturas contemporáneas en piedra, escalonadas, sagradas, en lugares en donde el agua es significativa, y tenemos respuestas opuestas. Esa es la arquitectura. Y eso es el taller, el lugar en donde el alumno Rajastán muestra su proyecto y el alumno Tikal muestra el otro. Un ejemplo muy claro de esto es la comparación de, por ejemplo, la Catedral de Niemeyer en Brasilia con la pequeña capilla de Nuestra Señora del Alto en la Alsacia francesa de Le Corbusier, Ronchamp. En Ronchamp, la idea es una escultura, una arquitectura escultórica, como todo el proceso del cuervo, pero acá exacerbadísimo, es como quien habita una escultura, y vos
realizás la famosa propiedad arquitectural alrededor de la arquitectura y vas metiéndote dentro de una escultura que va generando infinidad de fachadas, por así decirlo. Es decir, está pensada para ser recorrida y descubierta a medida que la recorres. Niemeyer hace lo opuesto. La idea, una de las ideas, y ya vamos a ver esto un poquito más adelante en la clase, es la idea de la Catedral de Brasilia, es que vos estés donde estés, ves lo mismo, y la girás y la fachada nunca cambia, porque es la idea de esta corona que es como una idea del absoluto. Entonces, de vuelta, una cosa es cierta y le sirve, y otra cosa también es cierta y también sirve. Estoy citando a Tábora, que me dijo, Pablo Méndez, no, me dijo, ¿cómo se llama? Souto Moura, que se lo escuchó a Sisa, que Sisa se lo escuchó a Tábora. En la arquitectura una cosa puede ser cierta y lo opuesto también puede ser cierto. Hay una cadena en la historia que lleva el conocimiento. Y el taller es ese lugar en donde nos podemos transmitir uno a otros este conocimiento, este saber. Y podemos aprender de muchas maneras, pero nos vamos a fijar mucho en esto, de cómo aprendemos. Por ejemplo, en cualquier escenario vos podés preguntarte, veo esa loggia, ¿qué hubieses hecho vos? ¿Cómo hubieras solucionado el problema de una biblioteca en un lugar de un clima extremo? ¿Qué factores tuvo en cuenta Kant para resolver este edificio, que es una biblioteca en New Hampshire, un pequeño pueblo al norte de Boston? Bueno, estas son las cosas con que nos vamos a mover. Necesitamos que estén despiertos, que estén atentos, que salgan de la zona de confort, que entiendan que la formación es un esfuerzo importante, pero es un esfuerzo gratificante. Y todo esto lo van a hacer, digamos, esto que voy a decir es clave. Vos en primer año hiciste 1 o 2 proyectos, en tercero acabas de hacer 1, en quinto harás 2, en tesis haces 1. Vos haces 9 proyectos en tu formación de arquitectura y después de eso se supone que sabes la arquitectura. Obvio que no puedes ver todo, porque si no en primero tendrías que ver, no sé, vivienda, en segundo tenés que ver biblioteca, en tercero tenés que ver edificio en altura, en cuarto tenés que ver centro cívico, es decir, es infinito. Entonces es obvio que no se trata de dar temas, se trata de dar, como explico en esta foto, problemas y criterios. Aprendizaje basado en problemas, el famoso ABP, que te permitan, digamos, nosotros exponemos a los estudiantes a situaciones de aprendizaje de principios y criterios. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y lo hacemos en un contexto posmoderno, es decir, en un contexto, digamos, después del fracaso del movimiento moderno y sus ideas de que la transformación del mundo iba a venir de la mano del progreso y la tecnología, bueno, ya sabemos que hoy el mundo se caracteriza por ser un lugar absolutamente desigual e injusto, y que la tecnología sirve para algunas cosas y para otros no, para algunas gentes y otras no. Entonces la pregunta, el eje del trabajo que realizamos es cuáles son esos criterios que nos sirven para movernos en el, digamos, para formarte a vos en criterios y principios que trascienden el tema. Porque ya te digo, si no, yo te tendré que dar estaciones de servicio 2, biblioteca 3, y la idea de que puedas enseñar todo es un error catastrófico y básico de cualquier profesor. Hay alguna certeza, suponete. Yo sé que el mundo está siendo cada vez más urbano. Hoy tenemos un mundo que está andando por el 54% de la población del mundo vive en las ciudades. Entonces, bueno, las ciudades van a ser un tema que obviamente vamos a prestar atención. Latinoamérica es un continente especialmente urbano, y Argentina, dentro de Latinoamérica, es uno de los países más urbanos de Latinoamérica, con cerca del 90% de su población en centros urbanos. Hacemos una micropausa de 1 minuto y ahí seguimos. ¿Mati? ¿Retomamos, Mati? Sí, perfecto. Bueno, una de las cosas que tenemos que aprender es lo que conté al principio, de esta necesidad de crear un vínculo muy potente, muy claro, entre la aspiración arquitectónica que tenemos y los instrumentos que usamos para contarla. Por eso dije que esta clase se llama de arquitectura y proyectos. Ese vínculo no está dado, ese vínculo hay que construirlo. Y se construye, digamos, eso es lo que tenemos que aprender a hacer.
conocer la arquitectura para poder plegarla en este ADN, para que emerja luego como arquitectura construida. Digamos, es la misma diferencia que hay entre la experiencia del Panachel que escucharon recién y la partitura que lo contiene. La partitura es una cosa, la experiencia musical es otra. Bueno, en arquitectura pasa lo mismo. Los planos, los cortes, las vistas, los pliegos, especificaciones técnicas son una cosa, y la arquitectura como experiencia espacial significativa, artificial e intencionada es otra. Y el problema que tenemos es que si se confunde eso y no están claros los vínculos entre uno y otro, lo que hacemos es una performance. O sea, hay un resultado, como yo me pusiera a rayar sin saber nada de música y creer que por eso hago una partitura. Vos tenés que haber tenido en la cabeza ese sonido para poder transcribirlo. En arquitectura es igual. Vos tenés que poder imaginar algo para poder transcribirlo. Es decir, esto que es la fachada, The Entrance of the Trees, la fachada oeste del Kimball Museum of Art en Dallas, o en Fort Worth, en Texas, en Estados Unidos, que es una obra maestra de la arquitectura que siempre vamos a ir buscando estas lecciones, está perdida acá en el medio del desierto en Texas. Bueno, en 100 metros, el largo de la fachada de la facultad nuestra, el tipo te clava una obra que es como el Partenón de América. Y si vos ves la fachada, pues no te dice mucho, ¿cierto? Uno pensaría que si vos ves esta fachada estarías preocupado de tu proyecto. Bueno, este proyecto es proyecto, porque está cargado de una arquitectura, está plegado, y esta es la naturaleza del proyecto, que es plegado, que es proyectado y es escalado. Entonces, si vos entendés que estas 3 rayas miden 33 metros cada uno, y sabés que son 33 metros, en buena hora. Si yo digo 100 metros y estoy diciendo un número nomás, estoy frito. Entonces, ese proceso de dominio de proyecto es imprescindible para que no te pase lo que este mono que toca el piano y cree que porque sale sonido está haciendo música. Es decir, hay que distinguir y discernir entre los automatismos o los resultados sin aprendizaje. Vos podés hacer una maqueta de acá a la cañada de largo y no aprender un pepino. Entonces, si algo vamos a mirar con mucha atención en este dibujo de Hudson, es esa idea de que hay un vínculo, hay una carga personal en este instrumento. Y esa carga es absolutamente conceptual también. La arquitectura tiene una dimensión, una percepción intelectual y una percepción sensorial. Se percibe desde los sentidos, pero también se entiende, se comprende intelectualmente. Por eso decimos que es epistemológicamente una práctica reflexiva. Por eso damos estos teóricos. Vamos a recorrer el mundo teórico de la arquitectura a lo largo del año. Ese proyecto entendido no como mero oficio, sino como una dimensión, como decir, conceptual, la explica muy bien Louis Kahn en su texto, les recomiendo que lo miren, Forma y Diseño, que ahí habla de la percepción intelectual, digamos, de la arquitectura. Esto que explicaba recién, por ejemplo, en la Catedral de Brasilia, dice Niemeyer, para la Catedral de Brasilia procuramos encontrar una solución compacta que se expresase externamente igual desde cualquier ángulo con la misma pureza. Y esto es la idea, ¿cierto? Es la explicación conceptual. Uno después tiene otra idea más, que es descendés, atravesás un espacio oscuro, y luego vas a un lugar muy iluminado, que es una secuencia, digamos, tipo la Sainte-Chapelle de Notre Dame. Esto es un anteproyecto. Nosotros vamos a recorrer esta secuencia desde la idea, que tiene que estar presente, y es fundamental que haya una reflexión conceptual, si no, no estás haciendo arquitectura, pasar por el anteproyecto, que es la exposición de las decisiones tomadas, pero no con ello capaz de construir. Yo acá entiendo que desciendo, recorro y llego a este gran lugar. Pero esto no es un proyecto de arquitectura, es una idea, un anteproyecto en todo caso, y otra cosa es el edificio en construcción, o otra cosa es su maqueta. Distinta es, como decía recién, esto que es como la partitura tridimensional a esto que es el edificio, y la idea de que lo vas recorriendo, bajas por la rampa y te encontrás con este gran lugar. Es decir, esta capacidad de recorrer con solvencia los distintos
pasos del proceso proyectual es fundamental. Pausa de 1 minuto y ahí seguimos. Hemos dicho que el proyecto se caracteriza por la condición multiescalar, que ya la vamos a abordar, por este proceso de relación con la historia y el sentido, capaz de transportar significados a la historia. A la arquitectura se le adhieren significados, significan cosas. Esto es una cosa muy rica y que la pone, como dije, en el ámbito del espacio de la cultura humana. Ahora, el proyecto y la arquitectura tienen una aspiración a integralidad. Yo voy a mostrar 2 ejemplos de a qué me refiero cuando digo integralidad. Esta de que no podés tocar el palito azul sin que el palito amarillo se mueva o el palito rojo esté relacionado. Es una trama compleja de relaciones entre partes. Vamos al primer caso. Como siempre, multiescalar, plegado en este puntito, en la ciudad de Madrid, está el hipódromo de la Zarzuela de Eduardo Torrojas, un ingeniero español genial, y que hace una propuesta para esto que son, esto que estoy marcando acá son las tribunas de un hipódromo, el hipódromo de la Zarzuela. Aproximadamente creo que a mitad del siglo, antes de la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX. Y hace estas viseras de la tribuna también en el proyecto, con esta gracia increíble, estas cáscaras que recuerdan un poco al Manuel Belgrano, pero con otra lógica, pero son estas bóvedas coloidales que van transformando su sección, un sistema de cáscara, con una capacidad portante infernal. Ahora miren cómo funciona esto, cómo pensó Torrojas esta visera. Lo pongo porque es un principio, de esos que vos decís, hay que aprender los principios. Bueno, este principio lo podés ver usado en el Pompidou, lo podés ver usado en la obra de Angelo Bucci, lo podés ver usado en la obra de Koolhaas, lo podés ver usado en Vilanova Artigas. Es decir, está presente, las cosas que está haciendo Solano. Es decir, esta preocupación sobre cómo se sostienen las cosas. Miren, ¿cómo sostiene el proyecto de Torrojas esta visera? Él coloca un área, o sea, acá tenés una especie de hall a lo largo de la tribuna, y acá pones un área de estacionamiento. Y al estacionamiento lo tapa, lo cubre con esta bóveda. Pero a la bóveda pone una viga como una ménsula y la sostiene con un cable, con un tensor. Y entonces este tensor tira para abajo, y ese tensor que tira para abajo levanta la punta de las cáscaras de la cubierta. Es decir, que el peso del edificio es el que sostiene el peso del edificio. Una cosa de una integralidad monstruosa, increíble. Todavía lo estamos tratando de copiar. Y otra que nos da una lección el arquitecto Amancio Williams, con su casa sobre el arroyo, en Mar de Plata, que si no la conocen, bueno, cuando se pueda viajar, van en esta ciudad maravillosa que es Mar del Plata. Está también la obra de Bonet, hay una serie de arquitectura muy hermosa. En la casa de Amancio, que le hace el padre, él le dice la casa sobre el arroyo, mal llamada la casa del puente, la casa sobre el arroyo, coloca esta pieza, la vivienda está ahí arriba y hace un arco que sortea un pequeño rollito, y la forma de acceder a la vivienda es por una escalera que copia la curva del puente. Pero claro, si vos copias, bueno, estos son los planos, pero si vos copias, ahí están los 2 accesos, si vos copias la curva de acceso al puente, te va a quedar, como ven acá, una escalera de huella variable. A medida que va tomando la curva hacia la parte más alta del arco, la curva es menor. Entonces, la huella del primer escalón es mucho más pequeña que la huella del último. Es decir, que lo que te va haciendo a medida que vos subís te va ralentizando. La escalera te va ralentizando. Entonces, cuando Amancio pensó su arco para sostener, a su vez estaba pensando en la idea de que la casa te iba frenando y te depositaba en la galería, te iba quitando la velocidad del mundo exterior y te depositaba con calma en la galería.
todo eso está en esa escalera que, bueno, una metáfora de a veces cómo funciona nuestro país, hoy está en un proceso de recuperación, es monumento histórico nacional, pero ha sido quemada, abandonada, bastardeada. Y como siempre decimos, esto lo podrías haber leído en la historia. Esto es un dibujo de Miguel Ángel Buonarroti estudiando cómo es el sistema de andamios y las escaleras que le permiten llegar para pintar la cúpula, la bóveda de la Sixtina, de la Capilla Sixtina. Es decir, eso está disponible ahí. Saber ver de la arquitectura y su historia es el recurso básico con que vamos a trabajar. El otro es la exploración y la visita de la arquitectura y la ciudad. Otra clave es, vamos a buscar actividades y procesos formativos que relacionen cosas. Tenemos que aprender a relacionar cosas. Les voy a poner un ejemplo a qué me refiero. Por ejemplo, dibujo y memoria. No el dibujo entendido como una habilidad para ilustrar. Estamos pensando en el dibujo como herramienta de aprendizaje proyectual. Y lo vamos a vincular con entendido como un sistema de registro, como un sistema de memoria. Ustedes están hoy en una habitación, que sea X. Si miran a la esquina de la habitación, van a poder ver un ángulo en donde las líneas que se alejan bajando, digamos, las líneas que se alejan de ustedes, que están por encima de su altura, de sus ojos, se alejan bajando, y las que están por debajo de la altura del horizonte se alejan subiendo. Cualquiera de ustedes puede formar esto en la esquina de la habitación. Vamos a hacer una prueba, una pausa en la clase, y van a dibujar cada uno en su lugar. Hoy van y dibujan esto 3 rayas en 1 minuto, en su cuaderno de bitácora. Hacemos una pausa de 10 segundos, de modo que dibujan esto que están viendo. ¿Está listo? Sí, profe. Listo, buenísimo. Bueno, ahora hagan una prueba. Si ustedes han dibujado algo parecido a esto, si cierran los ojos, van a ver que lo tienen guardado, lo tienen memorizado. Y mañana cuando te levantes está ahí eso todavía, y no se va más. Y cuando te vea a fin de año te voy a poner esta foto, y vas a ver que vos cerrás los ojos y ves las 3 líneas. El dibujo es una forma de atención. El dibujo es una forma de prestar atención y de memorizar. Dice el Gran Cuervo, dibujo para llevarlo visto a nuestro interior. Dibujo para llevarlo visto a nuestro interior. A la mañana dibujo y pinto y hago escultura, a la tarde hago arquitectura. Y no hay que ir mucho más lejos para entender el sentido de mi arte, dice Don Cuervo. Es decir, si vos en vez de dibujar la esquina de tu habitación, dibujar los tesoros de la arquitectura, pues vas a estar nutriendo tu memoria espacial y formal de recursos para tener elementos a la hora de proyectar. Esta idea de por qué dibujamos los arquitectos y cómo recopilamos el trabajo gráfico está en estas 2 clases que están ahí en YouTube. Si quieren sacarle el foto, capturar la pantalla, después la ven algún día, que tengan paciencia. Decía, es importante primero buscar procesos que relacionen cosas, porque la arquitectura se trata de relacionar cosas. Entonces, vamos a usar el dibujo para acompañarlo de otro factor crucial en la arquitectura, que es la dimensión de las cosas. Entonces, dibujar y medir son 2 actividades que vos podés vincular y que te van a ayudar a construir, que no está dado. Saca las antenas y atende. Construir el vínculo entre la experiencia concreta del espacio y los instrumentos con que nosotros la exploramos, escribimos para poder proyectar. Esto tiene que ver con proyecto. El Cuervo, en sus viajes, siguiendo esta idea de si quiere conocer la arquitectura, dibújela, visítela y la dibuja, hace este dibujo en uno de los atrios de una de las mezquitas de Estambul. Turco, no te emociones. Fíjate, acá dibuja una serie de medidas
dice que esto tiene 3,20 de ancho, que tiene 4,50 de largo, ese tiene 2,40, y acá dibujo una grada que tiene 18 por 37 de huella por 18 de contrahuella, y la dibuja. Como vos recién dibujaste y memorizaste las 3 líneas, él dibuja, memoriza una medida, pero también la camina y registra la experiencia espacial que implica. Desde ese momento, el Corbu, cuando dibuja en sus proyectos un escalón de 18, 37, 18, lo asocia con esa experiencia espacial. Porque si no, vos podés dibujar, y este es el riesgo, y este es el mono tocando el piano, y esto es la performance, vos y yo podemos dibujar, cualquiera puede dibujar una rampa como la Casa del Curuchet, o una escalera de 18, 37, 18, y no por eso sepamos lo que estamos haciendo. Entender eso es clave. Y esto es un recurso, el dibujo, por ejemplo, asociado con la medida, con el registro sistemático, con las orientaciones, es una forma de ir construyendo esto que acabo de poner acá, que es el vínculo entre la experiencia del espacio y los instrumentos de proyecto. Ahí tienen una tarea, si me preguntan cómo se empieza a estudiar arquitectura, es esta. Esto es otro link de la página mía, donde están dibujos, digamos, de registro de viaje, donde está esto ilustrado, digamos. La otra condición del proyecto es la condición multiescalar. Esta idea tan compleja, tan humana, de que todo está pasando ahora, citando a Joseph Ketlas, todo está pasando ahora, todo está pasando al mismo tiempo. Lo pequeño y lo grande, pasa todo, está junto. Entonces, mira, no solamente es multiescalar en dimensión, sino que es multiescalar en tiempo, pero esto lo voy a dejar para otra clase. Vamos a la dimensión multiescalar. En Seinäjoki, en Finlandia, el maestro Alvar Aalto, les sugiero que lo miren porque es una topadora de la arquitectura, te hace esta maravilla de CPC, entre comillas, un centro distrital de una municipalidad de un pueblito chico, pero también te diseña el picaporte y el tiento, y está pensado cómo es esa experiencia táctil del momento donde tocas la arquitectura. Así que vamos a replicar esta noción de la multiescala y vamos a buscar los instrumentos que nos permiten explorar la arquitectura de manera multiescalar. Vamos a trabajar en 1 en 50, en 1 en 100, en 1 en 200. Cada escala tiene un significado y aporta un saber. El 1 en 200 nos va a permitir trabajar la relación entre un edificio y su tejido inmediato, la relación entre ciudad y edificio, partido, disposición, digamos, ¿cómo decir?, del programa en el espacio. La 1 en 100 la vamos a trabajar en relación a la estructura y las interferencias con las redes, y la 1 en 50 va a ser una especie de modelo para recrear cualidades espaciales interiores. Y esta advertencia, esto es un proyecto que estamos desarrollando, esto es una maqueta que está en escala 1 en 100, acá estamos viendo el lugar donde la estamos haciendo, y fíjate, este espacio que tiene 9 o sea, 10 por 20, tiene el espacio grande que están viendo acá. Esto es ese mismo espacio, la tarjeta amarilla es el mismo espacio que estoy viendo en vivo en escala 1 en 100. Una piecita de 10 por 19. Y pongo la maqueta, esta que estoy pensando, con la referencia escalar de que esto representa esto. O sea, esto tiene el doble de ancho que esto que estoy viendo acá. ¿Se entiende? Es decir, el problema de la maqueta es que la vamos a usar de un modo que nos permita anticipar espacialmente la definición espacial. Esto va a ser motivo de otra clase. Digamos, todos estos temas los voy a desarrollar, pero esta idea de la condición multiescalar, del 1 en 1, de la experiencia concreta del espacio, de los medios que usamos para representarlo, es un tema del que nos vamos a ocupar. En realidad, más que maquetas, lo que hacemos son fotografías de maquetas intervenidas, fotografía de maqueta proyectada. Esto va a ser, ya digo, motivo de otro estudio. Estos son maquetas de hace 2 años, Mati, ¿cierto? Esto era hace 2 años, porque era presencial, me acuerdo de sacar 2 años esta foto. Fíjense el nivel de anticipación que tiene estas maquetas. Esta es una maqueta del taller de Lucas, en donde, y son maquetas 1 en 100 y 1 en 200. Estas no te creas que son tan grandes. Pero fíjate, acá están como la maqueta esta, si la ves vos en realidad, fotografiada e inserta en el proyecto, te da estos resultados. Esto no lo voy a desarrollar ahora, simplemente lo vamos a ver
como rápido, pero, digamos, usamos muchísimo la maqueta porque fotografiada te permite anticipar espacialmente el funcionamiento de tu edificio. Habrá micros, habrá cambios de escala, hay un zoom, de golpe trabajamos en el hall, trabajamos en una escalera, en un envolvente. Bueno, esto es como muy general, ¿no? Vamos a ir terminando con esta parte de la clase, antes de presentar el tema de trabajo, con una convicción. No hay tema chico, no hay tema chico. Es decir, vos por más que tengas que hacer, no sé, un picaporte, podés hacer, como mostré recién, un picaporte que es genial, como el de Seine Salo, o si tenés que hacer un video, un mingitorio, puede ser una... O sea, no tenés que esperar que tengas un mecenas como Don Guggenheim y Peggy Guggenheim para que te encarguen un museo excepcional en la Quinta Avenida de Nueva York. No es ese el proceso. Aparte, mirá la cara de Guggenheim preocupado. Peggy está chocha que va a bajar corriendo por la rampa, pero Don Guggenheim, el millonario de este mecenas, dice, esto me va a salir una fortuna, ¿no? Para ilustrar esta idea del tema chico, voy a mostrar dos bibliotecas. También es un recurso que usamos pedagógicamente en la cátedra, es volver sobre los temas. O sea, voy a mostrar, por ejemplo, la biblioteca de Seattle de Rem Koolhaas, una obra muy interesante. Pero lo vamos a mostrar de distintas maneras. Esa idea de que la arquitectura, como decía al principio, es multifacética, está presente en la forma en que enseñamos. Bueno, es un edificio espectacular, muy complejo, otro día lo voy a explicar. Pero en las antípodas del mundo, no acá en la Columbia Británica, sino en el medio de la frontera entre el Sahara y la zona tropical de África, uno de los países más pobres del mundo, Burkina Faso, están haciendo de la mejor arquitectura del mundo con cacharros de barro. Los invito a que miren la obra de Francis Queré, por la duda no lo conozcan. Él es oriundo de Burkina Faso, de esta ciudad, es un pueblito, de Gando, pero está radicado en Berlín. Fíjense con los recursos que hace una biblioteca también, tan o mejor que la de Koolhaas en Seattle, con vasijas de barro. Los changos cargan en las carretillas, en los carros llevan las vasijas, los mozos lo amolan y generan una especie de anillos con los que van a incorporar esto en las losas y generar sistema de iluminación, y son huecos y ventila el edificio, porque obviamente estos están en unos lugares con unos climas bastante comprometidos. Entonces luego tiene un sobretecho y ahí están llenando, están construyendo, están en el momento de construcción, y después ahí está el sistema de estructura de esta pequeña biblioteca en una escuela primaria en Gandó. Ahí le están por montar el techo, y el resultado interior, les sugiero que vean estos artículos de la obra de Queré, esta espectacular espacialidad que tiene que ver con el clima, con la luz, con la materia del lugar, con la escala. Nacido en 1965. Otro ejemplo local, como siempre nos gusta tener referencias locales, de que no hay tema chico. Esto es el mingitorio de en un parque, en un baño de un parque público en Rosario. Y con eso Rafa Iglesias hace esta pieza ondulante de acero inoxidable, el piso de venecita, unos muros de hormigón y luz, y hace esta joya. Entender esto, que no hay obra chica y que la arquitectura es la forma que ustedes han elegido para intentar dejar un mundo mejor del que encuentran, es clave. Así que bueno, hacemos un pequeño corte y vamos con el ejercicio 1. ¿Vamos? Vamos. Bueno, el primer ejercicio tiene un truco, parece una cosa muy simple y bueno, no es tan simple. Y va a ilustrar esta idea de formación con el criterio de complejidad creciente. Vamos a ir, digamos, generando complejidad a partir de incluir variables y condicionantes. Va a ser un ejercicio que al principio simplemente
va a tomar una idea cruzierana. Coruno no daba clases, pero sí era un gran docente en el sentido de que escribía mucho, escribió 50 libros, publicó 50 libros, uno de ellos dedicado a los estudiantes, y en donde dice, mire, si usted quiere ser arquitecto, imagínense que está en una habitación. Imagínense que va a hacer una ventana. Esta es una ventana para uno de sus múltiples proyectos en Río de Janeiro. Imagínense en una habitación y va a poner una ventana. ¿Dónde la va a ubicar? ¿En la esquina? ¿En el cielo raso? ¿En la pared que da al norte? ¿La ventana va a ser rectangular? ¿Va a ser alargada? ¿Va a ser redonda? ¿Cómo, digamos, hace falta una ventana? ¿Qué proporciones tiene? Es decir, empieza a explorar, a indagar la idea de cómo la ventana, que originalmente viene etimológicamente y conceptualmente del lugar por donde entra el aire, donde pasa el viento, en inglés se entiende más obvio, window, el lugar del viento, pero claro, termina de ser un filtro entre interior y exterior, que también es una propiedad esencial del espacio arquitectónico. Y también entra la luz, y también sale la vista. Es decir, el ejercicio nace de esta imagen del borde izquierdo. Una pequeña horadación que hace que la luz permita entrar e iluminar un espacio. Lo que vamos a hacer es suspender, y esto me tienen que entender que esto es un recurso pedagógico y que quiero que lo cumplan, vamos a suspender una serie de variables para que vean otras. Si vos activás todas las variables, pues no ves, salvo que seas un experto, no ves esta idea de control de una variable. Es una pequeña cajita de 20 por 20 por 30 de profundidad, ¿eh? Hecha en 1 en 100. A esa cajita le vamos a realizar un pequeño orificio. En realidad, esta es obvia, entonces la dejo así, pero vamos a explorar opciones de ventanas. Esto que decía el Corbu. ¿Qué pasa si la ventana está en el techo? ¿Qué pasa si está al costado? ¿Qué pasa si está al este? ¿Qué pasa si está al oeste? Exploran, registran, y vamos a usar la fotografía combinada con el registro de cómo se mueve esta caja. Por ejemplo, en esta caja estoy variando acá, estoy cambiando la orientación de la ventana y el resultado espacial va cambiando. La otra variable es cambiar a cada orientación, a su vez hay un registro de la hora, es decir, según la hora se va transformando la forma en que entra la luz al interior del edificio. Es decir, el mismo espacio te da este resultado o te da este resultado. Entonces, ahí estamos congelando variables como, por ejemplo, la escala. Si yo cambiara la escala, bueno, el resultado que en planta escalada es igual, espacialmente es distinto. Entonces, este es el ejercicio. Vamos a empezar con una pequeña horadación en donde vos puedas descubrir cómo es que entra la luz al interior. Le vamos a poner escala. No se la vas a poner con Photoshop, se la vas a poner como parte de la maqueta. ¿Está clarísimo? Entonces, y vamos a explorar, mira, este espacio puede ser así o así según el canto y la hora. Y lo vas a hacer esta maquetita y la vas a registrar con tu celular y vas a sacar fotos y vas a tener la idea de que, porque vos con la maqueta tenés una relación de Gulliver, la estás viendo como un objeto chiquito, como una caja de zapatos. Pero si lo usás con celular y lo metés en la pantalla y recortas, sacás el bolso, sacás el mate, sacás la bolsa con la llave y usás la fotografía como recurso para recrear la espacialidad interior, nos sirve como instrumento de proyecto. Entonces, vas a descubrir una enorme cantidad de riqueza con una simple operación de descubrir de cómo el espacio es perceptualmente móvil según pase la hora, del mediodía acá, en este caso, a las no sé qué. Acá pasó un ratito, entre las 2 y las 2:30 se transforma el espacio. Y todo esto lo hacemos frisando la variable planta, que la vamos a usar más adelante. La planta es prácticamente igual en todos. Hay pequeños cambios en alguna cosa de la ubicación de las ventanas, pero los resultados son absolutamente disímiles. Esto me hace acordar, ya lo vamos a mostrar, a la piscina de Álvaro Silla,
en donde maneja magistralmente el uso de luz, geometría, materia y espacio. Esos son los condimentos de la sopa que vamos a tomar. Estos son trabajos del año pasado, un trabajo que organizaron las ascriptas de la CL, de registrar y transformar la entrega de ustedes en una información para todos. Esto es clave del taller. Vos hiciste uno de estos puntos, pero el taller te genera información que te sirve a vos. Entonces, puede ser que tengas también la posibilidad de explorarlo gráficamente y te das cuenta, todas estas imágenes que viste acá, que son simples, pero cada una de ellas tiene esta planta, que es prácticamente la misma. Esto es como un pentagrama y esto alude a la experiencia espacial. Esto lo vamos a después chequear en la historia de la arquitectura, como hacemos siempre. ¿Cuál es el presente de esa historia? ¿De qué nos sirve? No queremos estudiar la historia en términos de estilos, no, lo queremos saber qué nos sirve para aprender a proyectar hoy viendo San Pedro en Firmini, por ejemplo. Así que bueno, este va a ser el primer trabajo. Esto es un trabajo individual, ya lo van a ver con los jefes, lo vamos a ir complejizando. Y yo mañana, a la mañana, voy a retomar los trabajos que hayan presentado ustedes y los vamos a exponer entre todos. Es decir, va a haber una instancia horizontal de taller integrado. Para eso necesito que con los profes articulen bien los puntos de entrega para este trabajo. Se hace con sol, o sea que hoy a las 7:30, 8 de la noche, cuando se puso el sol, los trabajos tienen que estar más o menos avanzados, y yo voy a trabajar con los trabajos que estén esta noche, no puedo preparar a las 8 de la mañana. Así que les pido que esto véanlo, Nacho, veamos bien cómo es el link para que suban los trabajos y yo los pueda ver en un drive. Este trabajo resume lo que estoy pidiendo, es decir, cómo a medida que pasa la hora, se va transformando. Y como dije recién, al principio en realidad de la clase, las variables son la geometría de la ventana, la orientación y la geometría de la superficie o pantalla sobre la cual se proyecta la luz al entrar. Y para terminar, bueno, esto lo vamos a ir después sumando, como digo, a la cultura arquitectónica y a la idea de secuencia de espacios. Ya no va a ser solamente un espacio, sino que van a ser muchos que están articulados, no va a ser solamente la luz, sino que va a ser el cielo espléndido que tenemos hoy en Córdoba en otoño, la incorporación de la luz y el cielo como recursos de proyecto, que bueno, no es es algo que viene de la historia de la historia. Y esperemos que al final del año haya muchos tesoros en esta latitud 32 sur, que también encontremos tesoros aquí, como hay tesoros disponibles a lo largo del mundo y a lo largo de la historia. Así que bueno, muchas gracias, bienvenidos a Arquitectura 4, y bienvenidos al proceso de exploración, descubrimiento, comprensión, interpretación. Después de una exploración exhaustiva, vendrá el proceso de invención. Bueno, muchas gracias.